Ya. 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 ¿Ya qué? ¿Se puede saber con quién estás hablando? Llevas 5 minutos asintiendo y es muy raro que tú des tanto tiempo la razón. ¿Perdona? Ya. ¿Que por qué no haces más que decir ya? És afrikaans. ¿Afrikaans? ¿El idioma que se habla en Sudáfrica? Precis, que es como se dice exacto. Oye, no me culpes si no he sabido identificar un idioma que no está ni entre los 30 más hablados del mundo. ¿Algún motivo en concreto para aprender ese idioma o es solo por hacer gimnasia mental? Y no me respondas en afrikaans, por favor. Feliz. Que sepas que la neuróbica, o como tú llamas gimnasia mental, no tiene ningún fundamento científico. Así que hay un motivo. Ya. Siempre se me ha dado bien resolver ecuaciones. Ya. Ya. Ciudad del Cabo. ¿A que es increíble? Bueno, Bueno. Bego, es un proyecto para Sudáfrica. Vale, entiendo que a ti solo te impresionan destinos tipo Estación Espacial Internacional o algo superior. qué tonta, que te estaba tomando el pelo. Ya, pues lo siento, no has elegido el mejor tema. Bego, este proyecto es la leche. Desarrollar una app para el Departamento de Movilidad y Transportes de Ciudad del Cabo. Hermanita, en serio, ¿estás un pelín tensa o me lo parece a mí? No, estoy súper ocupada. Tengo que hacer un montón de cosas y nada puede fallar. Yo no soy de hacer listas. Y he tenido que hacer una. ¿Sabéis lo duro que es dejar de ser una misma? Yosune, ¿qué es hacer una maleta, por favor? Si solo fuera hacer una maleta. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que vas a atravesar África haciendo autostop o vas a pilotar tú el avión? Bego, te quiero mucho, pero no tengo tiempo para bromas. Vale. O sea que lo de estudiar afrikaans va en serio, no es ninguna exageración. Dos cosas. Me hastían los grupos de WhatsApp. Y más si se hacen a mis espaldas. Vaya, sí que van rápido los cotilleos, ¿eh? Pues sí, me parece de ser responsables tener ciertas nociones del sitio al que viajamos. Pero tanto, no sé, es como si cuando tienes 10 años te lees la Biblia para hacer la primera comunión. ¿Te lo ha contado mamá? Me prometió que nunca se lo iba a contar a nadie. Vale, pero solo fue el Nuevo Testamento, ¿eh? Mi propuesta está pensada como solución para el sector del ocio y el entretenimiento. Se trataría de optimizar y hacer más eficiente el consumo energético de los parques temáticos. En concreto, las pistas de karts de carreras. Pero no os adelantéis, amigos, no solo estoy hablando de karts eléctricos, sino de que estos vehículos generen electricidad mientras corren por la pista. No solamente contará con paneles solares y microgeneradores eólicos que recarguen las baterías de los coches, sino que el propio asfalto generaría la energía necesaria para que las luces y los semáforos del circuito tengan gasto cero. Lo hará cuando los coches deformen un material piezoeléctrico a su paso, que se almacenará en unas baterías para las luces LED del circuito. De este modo, en los días de sol o viento, el circuito será 100% sostenible. Y el resto de días, el movimiento de los karts se aprovechará para la iluminación del circuito. Y ya está. Esta es mi propuesta para Eurovisión 2018. Chicos, ¿qué ponía en esta caja? No tocar. ¿Sabéis leer? ¿Qué pone ahí? No tocar, ¿lees? Pone Yosune, no tocar. Pero ¿Tú cómo lo interpretas? yo no interpreto nada. Perdona, nuestra amiga está haciendo cosas muy raras y puede que necesite ayuda. Además, no lo vamos a tocar, ¿vale? Échame una mano. No, mejor, tú vigila. Quiero conseguir es hacer un plano inclinado. Si metes algo ahí abajo y lo calzas, claro, para que gane. Sí, pero mejor por otro lado, si no, no estamos. Ya, pero ahora lo suficiente para que coja. Pues coja. Vaya, Vale. Ahí va. Pero que no la hemos tocado, se ha caído y se ha abierto.
Perdón, no queríamos fisgonear. Mira. Sí, Historia Local y Heráldica de Ciudad del Cabo. Manual de licencia de conducir. Ah, claro, porque allí, como se conduce por la izquierda, Las mejores recetas para preparar carne de impala. ataque de tiburones. ¿Cómo evitarlos? Épico. Ya. Como que no queríamos. Yo le quería explicar a Óscar la acción del peso en un plano inclinado. Las fuerzas que actúan son la fuerza normal, el peso y la fuerza de rozamiento. Por si no lo sabía, que seguro que sí. Ya, Ander, por favor, ¿podemos ser serios? ¿Serios? Oye, mira, te estás pasando. Una cosa es que tú quieres hacer bien tu trabajo. Y otra muy distinta es que como... No, o sea, esto es como si tú... Sigue tú. ¿Quién es? Es como... Ok, cuando encontréis una comparación me la enviáis por WhatsApp. Me voy, que tengo que ir a dormir. ¿Ahora? Sí, es que quiero adaptarme al horario local. Ya sabéis que es un vuelo de 15 horas y quiero intentar evitar el jet lag. Sí, eso también lo he leído en un libro que no estaba en esta caja. Se me acaba de ocurrir una comparación buenísima. Tarde. No coge. Inténtalo de nuevo. ¿Y si le ponemos un mensaje? ¿A ti te gustaría enterarte de que el proyecto de tu vida se ha cancelado con un mensaje? Ander sabe dar donde duele. Esa es mi pesadilla recurrente. Me dejan tirado, me lo dicen con un mensaje de texto que además está lleno de faltas de ortografía. Fijo que no. ¿Pero entonces qué hacemos? Pues no lo sé, habrá que insistir. Hoy le ponían la vacuna contra la fiebre tifoidea. Y si le podemos evitar ese momento... Con todo lo que ha currado, su viaje se cancela. No lo superará. No, no lo superará. ¿Y si pensamos en cosas para contarle justo a continuación? Para que lo suyo no parezca tan importante. ¿Cosas como qué? Pues no sé, pues que tú y yo hemos descubierto que somos hermanos. No, no lo superará. Eso sí que no me lo esperaba. Menudo chasco. Bueno, sí y no. ¿Qué porcentaje de lo que ha pasado sí es un chasco y qué porcentaje no es un chasco? Pues que no voy a viajar, pero sí, sigo en el proyecto. Ah, bueno, entonces estás como el emoticono ese que no está ni triste ni contento, ¿no? Que está así con la boca... recta. Vamos a ver, te has preparado mucho para ese viaje. Hay gente en la embajada que no sabe ni la mitad que tú de Sudáfrica. Ander, tranquilo, que todo lo que he aprendido me va a servir de algo. Además, la chica que viene a trabajar con nosotros es compañera del Departamento de Transportes de Ciudad del Cabo. ¿Y? Ah, vale, será su anfitriona. Vas a hacer que se sienta como en casa. Igual hasta le cuentas cosas que ni ella misma sabe de su país. Pues caso cerrado, ya puedes relajarte. Relajarme. ¿Vosotros sabéis lo que significa que alguien se venga a casa con vosotros? Tengo que hacer un montón de cosas. A ver dónde encuentro yo ahora carne de impala. Josune, y al final la vacuna esta contra la fiebre tifoidea te la has puesto, ¿no? ¿La vacuna? Sí. No, no, claro que no. No se ha puesto la vacuna. Y encima le traigo un té y ni lo prueba. Venga, seguimos. Ay, Bego, no sé, es que a mí eso del coaching... Repite. En mi trabajo no tengo que demostrar, solo tengo que hacer. Vamos. No tengo que demostrar, solo tengo que hacer. 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 Sigo. No tengo que demostrar, solo tengo que hacer. No tengo que demostrar, solo tengo que hacer. No tengo que demostrar, solo tengo que hacer. ¿Tú sabes lo que es hacer una presentación en el auditorio del campus ante 340 personas? ¿Que quieres controlar tu uso de datos? Ya lo sé, parece una temeridad, pero créeme, ha llegado el momento. Yo no sé si decirle o que le admiro o que abandone esa dieta. ¿Por qué no le preguntas si le podemos hacer una entrevista a nuestro canal? Porque tu colega sí que es un tope de gama. Ah, ¿quiénes son ellos? Oye, que si necesitas contarnos lo que sea o crees que eso va a ayudar a sentirte mejor, adelante, ¿eh? ¿Puedes saber con quién estás hablando? Llevas 5 minutos asintiendo y... Que tengo un disgusto. Qué falso. ¡Bien!
Segundo chat. Segundo chat, 4 o 5 segundos. No coge, Inténtalo de nuevo. no coge. Sigue insistiendo. No coge. Inténtalo de nuevo. No coge. Inténtalo de nuevo.